Andrea siempre había sido una mujer de muchas palabras. Desde pequeña, cada vez que tenía una idea, un sueño o un proyecto, corría a contárselo a todo el mundo. Era como si necesitara la aprobación de los demás para sentir que sus planes eran válidos. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña, pero en su corazón guardaba un talento especial: diseñar y confeccionar ropa. Sus manos parecían tener magia cuando tomaban aguja e higo. Cada puntada era perfecta, cada diseño único. Pero había un problema que Andrea aún no había descubierto. Cada vez que compartía sus sueños, algo extraño sucedía. Las palabras de los demás funcionaban como tijeras invisibles, cortando los hilos de su fe antes de que pudiera tejer su destino. «Andrea, otra vez con lo de la ropa. Ya hay miles de costureras», decía su hermana con indiferencia. «En esta economía mejor quédate en tu trabajo seguro», aconsejaba su madre con preocupación genuina. «Diseño de moda es para gente con dinero, mi amor. Nosotros somos gente sencilla», agregaba su esposo, Daniel, creyendo que la protegía. Y así, una y otra vez, Andrea dejaba que sus sueños se desvanecieran como humo. No por falta de talento, sino por exceso de opiniones ajenas. Pero un día, algo cambió. Era una tarde de domingo, cuando Andrea visitó a su abuela Lucía, una mujer de 82 años que había criado 6 hijos sola después de enviudar joven. Mientras tomaban café en la pequeña cocina, Andrea comenzó a desahogarse. «Abuela, siento que tengo algo dentro de mí que quiere salir, pero cada vez que lo intento alguien me dice que no va a funcionar». La anciana bebió su café despacio, mirando por la ventana. Después de un largo silencio, habló. «Hija, ¿sabes cómo sembré el jardín que ves allá afuera?». Andrea miró el hermoso jardín lleno de rosas, jazmines y lirios. «En silencio», continuó la abuela. «Cuando tus tías se enteraron de que quería plantar, se burlaron. Decían que mi edad solo debía descansar, pero yo no les conté más nada. Cada madrugada salía, preparaba la tierra, plantaba las semillas, regaba con paciencia, y mira ahora, el jardín habla por sí solo». Andrea sintió un nudo en la garganta. Era como si su abuela hubiera leído su alma. «Hija, hay un versículo que tu abuelo me enseñó. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Tus sueños son semillas sagradas. No las entregues a cualquiera. Esa noche Andrea no pudo dormir. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como campanas. Por primera vez en su vida, entendió que el problema no era el mundo exterior, sino cuánto poder le daba a las opiniones de los demás. A la mañana siguiente tomó una decisión. No diría nada a nadie sobre lo que estaba por hacer. Comenzó a levantarse una hora antes que Daniel. Mientras él dormía, ella sacaba su máquina de coser antigua y trabajaba en silencio. No publicó nada en redes sociales, no llamó a sus amigas para contar, no buscó aprobación. Solo cosía, diseñaba, creaba. Las primeras semanas fueron extrañas. Sentía que le faltaba algo, como si necesitara validación externa. Pero cada vez que la tentación de hablar llegaba, recordaba las palabras de su abuela. Las semillas crecen bajo tierra, en la oscuridad, en silencio. Solo cuando son fuertes, rompen la superficie. Un mes después, Andrea había terminado 5 piezas únicas, vestidos con bordados hechos a mano que contaban historias a través de los hilos. Eran hermosos, pero nadie sabía de su existencia. Hasta que un día su prima Sofía llegó de visita inesperada. «Andrea, ¿qué es eso?», preguntó sorprendida al ver uno de los vestidos colgado en el armario. Andrea sintió el impulso de esconderlo, pero en su lugar respondió con calma. «Es algo en lo que estoy trabajando». «¿Puedo verlo?». Cuando Sofía se probó el vestido, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Andrea, esto es arte. ¿Cuánto cobras? Quiero comprarlo para el cumpleaños de mi hija». Fue la primera venta, y Andrea no la buscó. Llegó sola. Pero lo más importante no fue el dinero, sino la confirmación de que el silencio había protegido su proceso. No hubo voces negativas interfiriendo, no hubo dudas plantadas por opiniones ajenas, solo fe creciendo en secreto. Las siguientes semanas trajeron más confirmaciones. Sofía recomendó a Andrea con sus amigas. Pronto 3 mujeres más querían vestidos personalizados. Todo por boca a boca, sin publicidad, sin anuncios,
solo la calidad de su trabajo hablando por ella. Pero la verdadera prueba llegó cuando Daniel descubrió lo que estaba haciendo. Una noche, mientras cenaban, él notó que Andrea parecía cansada. ¿Estás bien? Te veo agotada últimamente. Andrea respiró profundo. Había llegado el momento de compartir, pero esta vez no como quien pide permiso, sino como quien comparte lo que ya está creciendo. Daniel, hay algo que quiero mostrarte. Lo llevó a la habitación pequeña que usaba como taller improvisado. Allí estaban 8 vestidos terminados, 4 en proceso, y un cuaderno lleno de diseños y pedidos confirmados. Daniel se quedó en silencio, mirando todo con incredulidad. Andrea, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 2 meses. ¿Por qué no me dijiste? Ella lo miró con ternura. Porque necesitaba proteger lo que Dios estaba plantando en mí. Necesitaba que creciera sin interferencias, sin dudas, sin miedos prestados. Daniel bajó la mirada, entendiendo sin necesidad de más palabras. Él había sido una de esas voces que con buena intención había cortado las alas de Andrea tantas veces. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Yo solo quería protegerte del fracaso». «Lo sé, pero a veces proteger es dejar crecer en silencio». Esa conversación marcó un antes y un después. Daniel se convirtió en su mayor apoyo, pero esta vez en silencio. No le daba consejos no solicitados, no cuestionaba sus decisiones, solo la apoyaba con acciones, cuidando más de la casa, dándole espacio para trabajar, creyendo sin necesidad de entender cada paso. 3 meses después, Andrea recibió un mensaje inesperado en redes sociales. Era de una boutique reconocida en la ciudad. «Hola Andrea, hemos visto tu trabajo a través de clientas mutuas. Nos gustaría conocerte y hablar sobre una posible colaboración». El corazón le latió fuerte. Era la oportunidad que había soñado durante años. Pero esta vez era diferente. No había corrido desesperadamente detrás de ella. La oportunidad había venido a buscarla. La reunión fue exitosa. La dueña de la boutique, una mujer elegante y llamada Victoria, quedó impresionada con su portafolio. «Andrea, tu trabajo tiene alma. En este mundo de producción en masa, encontrar algo auténtico es un tesoro. Queremos que diseñes una colección exclusiva para nosotros». Cuando salió de esa reunión, Andrea no gritó de emoción en medio de la calle, no llamó corriendo a contarle a todo el mundo. En su lugar, caminó tranquila hasta una iglesia cercana. Entró y en silencio agradeció. «Señor, gracias por enseñarme que el silencio protege la bendición. Gracias por cada semilla que planté en secreto y que ahora florece». 6 meses después, la colección de Andrea se lanzó en la boutique. Fue un éxito. Las piezas se agotaron en días. Los medios locales comenzaron a buscarla para entrevistas. Su nombre empezó a sonar en círculos de moda local. Y lo más hermoso fue que su familia, la misma que antes dudaba, ahora celebraba. No porque hubieran cambiado de opinión, sino porque los resultados hablaban más fuerte que cualquier argumento. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hija, perdóname por no creer en ti». Andrea la abrazó fuerte. «Mamá, no tengo nada que perdonar. Tú me enseñaste a ser fuerte, y esa fuerza la necesitaba para esto». Hoy Andrea tiene su propio atelier. No es el más grande, pero es suyo. Y cada vez que una nueva cliente le pregunta cuál es su secreto, ella sonríe y responde: «Aprendí a crecer en silencio, porque el secreto protege la bendición». Una lección para ti. ¿Cuántos sueños has perdido por compartirlos con las personas equivocadas? ¿Cuántas veces has permitido que las opiniones de otros corten las alas que Dios te dio? Hoy es el día de proteger tu bendición, de guardar en silencio lo que Dios está plantando en tu corazón. No todo debe ser compartido. No todo necesita aprobación. Algunas semillas solo crecen en la oscuridad protectora del silencio. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje.
Suscríbete bajo su cuidado y activa la campanita para recibir más historias de fe que transformarán tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Que tus sueños florezcan protegidos en el silencio sagrado de su voluntad. Amén.